realizando un proceso de tránsito, la escuela también transita. En ese orden de ideas, en la escuela se tienen que realizar ciertos procesos o la escuela debe garantizar ciertos derechos. Dentro de los derechos que se tiene que garantizar es que la persona debe ser llamada con el nombre con el que se identifica. Hay un nombre que es el nombre legal, que es el nombre que está en el documento de identidad. Pero resulta que la ley también establece que hay un reconocimiento al nombre identitario y en esto la Corte Constitucional se ha manifestado. En ese orden de ideas, entonces la escuela también debería prestarse para los procesos de tránsito y una de las primeras cosas que se debe realizar es ese nombre, el cambio de nombre. ¿Cómo nombro al hombre? Cómo el niño o la niña se reconoce, porque el nombre de una u otra forma le da un lugar, le permite a esa persona, además de un reconocimiento en términos de la familia, ese reconocimiento en su proceso de tránsito en la escuela. Entonces la escuela está en la obligación de nombrarlo o nombrarla con el nombre con el cual se identifica, independientemente de que no hubiese realizado el cambio en su documento de identidad. Recordemos que, como les dije inicialmente, este tránsito es muy importante porque es el único tránsito que es reversible. El tránsito social es el único tránsito en el cual ellos pueden devolverse sin mayores complicaciones. Entonces, el hecho de que lo nombren en contextos sociales distintos a lo que es la familia le permite reconocer el proceso y darse cuenta si eso es lo que realmente ella o él quiere. Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que una persona esté haciendo proceso de tránsito y lleve un proceso de tránsito en la intimidad de su hogar, con su familia, con sus pares, pero cuando llega a la escuela y se encuentra con esos escenarios de exposición social, no se siente o tan cómoda con el tránsito. Entonces ahí es donde empiezan ciertos desafíos, porque claro, nosotros siempre cuando hablamos de la identidad de género, normalmente pensamos en lo masculino y en lo femenino, pero recordemos que también existen personas que son agénero o hay personas que son bigénero. Entonces, en ese orden de ideas, todo este tipo de identidades de género, lo que nos tiene que permitir también es que en ese proceso de tránsito social se puedan identificar esas otras variaciones. En la escuela también se tiene que permitir otra cosa y digamos que es muy importante, que tiene que ver con la utilización del uniforme con el cual él o ella se identifica. Si es un chico que está realizando un proceso de tránsito para ser niña, entonces si quiere asistir con el uniforme de niña, deben permitirle asistir con el uniforme. Digamos que para muchas escuelas esto puede resultar un poco complejo, entonces uno recomienda que para iniciar el proceso inicien con el tema del uniforme neutro, que puede ser el uniforme de educación física. Normalmente es el uniforme por el cual ellos y ellas optan para poder ir haciendo el proceso de tránsito de una manera muchísimo más lenta y muchísimo más sana, no solamente para ellos, sino también para sus compañeros, porque no es, digamos, grato el proceso de tránsito si en mi grupo tiene que transitar conmigo para ellos asistir un día a clase y tener en su salón a un chico y al otro día mirar y ver que es una niña, eso les genera a ellos un poco de resistencia frente al proceso. Entonces, cuando las personas están haciendo procesos de tránsito, se les recomienda es que vayan despacio y que vayan al ritmo en que también sus pares y sus familias y digamos como esas estructuras sociales también lo están haciendo el tránsito. Entonces se recomienda que puedan ir con uniformes de educación física, pero a medida que van avanzando en sus procesos de tránsito, pues que también les permitan asistir con los uniformes. Aquí pasa una cosa muy interesante que también tiene que ver con la utilización de los baños. Hay una negación en muchos sistemas educativos para poder que la gente trans utilice los baños con los cuales se identifica. Hay miedos y hay resistencias que son válidas, que tienen que ver con el asunto de las violaciones correctivas. Digamos que Colombia no tiene muchísimos antecedentes, pero tiene antecedentes en relación a violaciones correctivas a personas trans, pero dentro de instituciones educativas no se ha presentado, pero el miedo está latente.
Entonces, una niña con unos órganos sexuales femeninos que está transitando a ser un niño dentro de una institución educativa donde puede que esté en un grado inferior, sexto, séptimo, que vaya al baño de hombres solo le puede implicar un riesgo porque pues tenemos otros estudiantes que pueden no ser tan tolerantes. Recuerden que nosotros somos un país que se ha caracterizado por adoptar posturas homofóbicas y transfóbicas, entonces eso puede generar algunos miedos y resistencias. Para que, digamos, esto se pueda ir como haciendo de tal manera que todos se vayan adaptando al proceso de tránsito. Otra recomendación que se da es que tanto los niños y niñas trans o jóvenes trans puedan utilizar baños de los profes o puedan utilizar baños neutros, aunque no debería ser así. Otra recomendación que se puede dar en este tipo de situaciones es que los chicos y chicas puedan asistir acompañados a los baños, pues obviamente que no se vaya a convertir en un asunto de desorden, pero sí que puedan asistir acompañados a los baños con sus compañeros o los más cercanos, con los que ella o él se sientan cómodos. Otro asunto que tiene que pasar dentro de las instituciones educativas en el tránsito social es que todos, tanto padres de familia como chicos y chicas que no están dentro del grado de la persona que está realizando el tránsito, colaboradores, docentes, o sea, todo el mundo tiene que saber que tienen una persona trans dentro de la institución educativa. Eso es vital. ¿Eso es vital para qué? Para que todos sepan que están en ese proceso, que la institución educativa tiene un chico o una chica trans, genera cambios dentro de las estructuras, especialmente en estructuras de pensamiento y estructuras de comportamiento. Acá es donde las personas trans, tanto sus familias como las personas cercanas, tienen que estar muy seguras del proceso. Cuando una persona realiza un proceso de tránsito de esta manera, tiene la posibilidad de decir si soy o no una persona trans, si me identifico como una persona trans o definitivamente mi lugar de mundo es otro. Porque las personas, por ejemplo, en este momento bigénero se están convirtiendo en un desafío para las instituciones educativas, porque son niños y niñas y jóvenes que se mueven dentro de los dos mundos del género. En ese orden de ideas empiezan a aparecer situaciones más desafiantes porque por lo menos los chicos y las chicas trans se moldean para transitar y quedarse en un lugar vital. Pero ellos, los bigénero, se mueven en esas dos estructuras de mundo y allí se configuran un problema para las instituciones o las personas a género. Las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros y que llegan momentos en los cuales dicen yo no quiero estar ni acá ni acá. Y eso también obviamente es un desafío para las instituciones, para las familias, porque no están preparados para ello. Entonces, la persona trans tiene sus derechos, tiene derechos que ya están reconocidos por la OMS, derechos que están reconocidos por la Corte Constitucional. Entonces, cuando una persona ya lleva un proceso de tránsito de estos, cuando llega donde el psiquiatra, ya que el psiquiatra es el que diagnostica o digamos dice sí, tengo una persona que no tiene una congruencia de género, eso le permite a la persona acceder al sistema de salud, que de eso ya hablamos, no lo voy a repetir, pero este proceso es muy importante, especialmente cuando se hacen procesos de tránsitos de niños y niñas. Colombia ya tiene antecedentes de tránsitos de niños y de niñas. Y hay un elemento que hay que tener en cuenta y es que se ha establecido que para los niños y niñas trans no se aplican hormonas. Para ellos lo que hay es un proceso de inhibición de la pubertad. ¿Eso qué significa? Cuando un niño o una niña llega a la edad donde le aparecen las características sexuales secundarias, la idea es poner como un botón de pausa. Los inhibidores de la pubertad lo que le permiten es que no aparezcan esas características sexuales secundarias mientras ese niño o esa niña sigue su proceso de tránsito social y se va reforzando dentro del proceso de tránsito social. Y llega ya a una edad en la cual puede empezar a aplicarse hormonas. Esto, si tiene lugar y si realmente se hiciera de una manera juiciosa, le
permitiría a los chicos y chicas no sufrir tanto con las transformaciones del cuerpo. Por ejemplo, para un chico trans, el periodo o la menstruación es supremamente compleja, es supremamente dolorosa y traumática, ¿sí? Para una chica trans que le salga la manzana de Adán, que es una cirugía que es supremamente compleja, donde se le ingruesa la voz, es muy triste y muy complejo. Además a eso súmale asuntos como erecciones, procesos de excitación en donde hay un rechazo por un órgano sexual que es el pene, por ejemplo en el caso de las chicas trans, y entonces por eso hemos tenido casos de mutilación genital, porque es tanto el rechazo que se tiene a ese órgano que de una u otra manera terminan ellos agrediendo su propio cuerpo. En ese orden de ideas, si los tránsitos se pudieran realizar desde que son niños, cuando llegan a la pubertad no sería tan extremadamente doloroso ni complejo. A eso se suma que si no existe una producción de hormonas tan alta como se presenta en la pubertad, entonces cuando a mí me apliquen las hormonas, mi cuerpo va a responder en relación al cuerpo con el cual se identifica. En ese orden de ideas, los cambios físicos no son tan fuertes y los procesos y los impactos psicológicos tampoco. Tal vez ustedes se preguntarán si todo ese proceso de tránsito termina y en qué momento terminará. Una persona trans normalmente siempre va a ser una persona trans solamente por un asunto, y es, recordemos que uno biológicamente viene predispuesto para producir testosterona o para producir estrógenos u otras hormonas femeninas, pero hablemos de esas dos que son como las más significativas. Si yo soy una mujer trans, todo el tiempo tengo que estar tomando hormonas femeninas. Si yo dejo de tomar las hormonas, ¿qué llega a pasar? Pues que mi cuerpo va a empezar a producir testosterona y entonces me vuelven a aparecer todas esas características masculinas. Es por ello que ese proceso de acompañamiento de la hormonización es tan importante, ese proceso de acompañamiento en esa transformación del cuerpo, porque el cuerpo se transforma. Eso es una cosa increíble, digamos que en los procesos de acompañamiento y los datos que ellos han podido señalar que este proceso de tránsito, por ejemplo, en chicos que transitaron a ser chicas, la espalda se vuelve más pequeña, si tienen pie grande se les empieza a poner un poco más pequeño, la voz se les vuelve más delicada, la piel cambia, les crece más harto el cabello, les crece más harto las uñas, y en ese orden de ideas, en los hombres pasa lo contrario. Si yo estoy transitando a ser chico, entonces me empieza también a ingresar la voz, el ensanchamiento de caderas empieza a bajar. Normalmente las mujeres tenemos caderas más anchas, entonces cuando empieza la aplicación de la testosterona, las caderas se cierran, pero se abre la espalda y empiezan a aparecer todas esas características biológicas que las hormonas son las que nos dan. Es por eso que desde que iniciamos, yo les he repetido y vengo diciéndoles que nosotros somos un asunto en la sexualidad biocultural, ¿cierto? Entonces, claro, en la medida en que ellos empiezan todos esos procesos de transformación, pues también hay un proceso de aceptación muchísimo más significativo. Vale la pena tener en cuenta que no todos los procesos de tránsito son iguales, todas las personas trans son tan distintas como cada uno de nosotros, entonces ustedes van a encontrar personas trans que definitivamente rechazan y consideran que el proceso de hormonización no debería existir y que ese no debería ser la manera, que una persona debería transitar en términos de esa identidad de género y sentirse bien, pero resulta que los derechos sexuales y reproductivos, como ya lo miramos, le da derecho a la persona de exigir cómo quiere vivir su sexualidad, cómo se quiere sentir en relación al cuerpo. Entonces es tan válido el proceso de tránsito de una mujer que nunca se ha aplicado una sola hormona, que lo único que hace es
vestirse como mujer, expresarse como mujer e identificarse como mujer, pero tiene un pene y jamás en la vida se va a aplicar una hormona femenina. Deja que su cuerpo siga produciendo testosterona y deja que su cuerpo viva con ese elemento de la testosterona. Entonces digamos que son muy válidos los productos, pero por eso primero les hablé de los derechos sexuales y reproductivos para que ustedes también vayan entendiendo que no es una forma única. Yo les acabo de explicar el tránsito y los derechos que tienen las personas trans que quieren transitar y que quieren hacer sus cambios de lugares del mundo, pasar de lo femenino a lo masculino o de lo masculino a lo femenino. Dentro del proceso de tránsito les estoy hablando de un asunto que es de vital importancia que está relacionado con el hombre muerto. Digamos que lo fui pasando, lo fui explicando muy poco, pero sí me parece importante porque del nombre muerto se configura parte de la historia vital que se quiere escribir de una u otra manera no reconocer. Cuando una persona realiza el tránsito y dice es que yo me quiero llamar Paula Andrea, pero antes yo me llamaba Andrés, entonces no quiero que a mí se me recuerde ese nombre de Andrés. Eso significa muchos olvidos, muchas ausencias, pero la configuración de una nueva vida. ¿A través de quién? A través de Paula Andrea. En ese orden de ideas, el nombre muerto se vuelve en lo que yo llamo el innombrable. No se puede volver a nombrar en casa, no se debe nombrar en las estructuras sociales, no se debe volver a nombrar en la escuela. Es por eso que el nombre empieza a configurarse en un elemento vital para la persona que transita, pero también se configura en un elemento de vulneración para la persona que transita. Las instituciones educativas, los padres de familia están en el derecho de mantenerse al margen del proceso de tránsito, pero no están en el derecho de vulnerar a la otra persona que está haciendo el tránsito. ¿Eso qué significa? Ningún docente debería nombrar a un niño con el nombre muerto, con la excusa de que dentro del listado todavía aparece con un nombre con el cual no se identifica. No es solamente un asunto en términos legales, sino también en términos humanos. Y es, si yo no me reconozco, si yo no me veo, si yo no habito, si yo no me encuentro con ese nombre, sino con otro, el reconocimiento y el derecho por el otro me debería a mí poner en un lugar en el cual yo reconozco ese nombre como el lugar desde donde él o ella quiere ser. Les voy a poner un ejemplo. Miss España. Miss España es una mujer transexual. Tú la ves y completamente todo su cuerpo es femenino. Tiene todas las estructuras femeninas, por lo menos físicas, no biológicas en términos de hormonas, de que su cuerpo produzca hormonas femeninas. No, ella se las debe aplicar, pero tú la ves y es toda una mujer. En ese orden de ideas, ella es una mujer transexual, o sea que transitó de sexo, pero tú puedes encontrar, puedes googlear y puedes mirar algunas imágenes de mujeres trans que tienen pene. En ese orden de ideas son mujeres transgénero, porque son mujeres que no transitan su sexo biológico. Entonces digamos que aquí da como un cierre a todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con ese marco que tenemos que mirar un poco de cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que nos está diciendo la OMS, cuál es la discusión que se ha dado alrededor de ellos y este derecho que tiene que ver con ese derecho en términos de la diversidad de género. Finalmente, para cerrar este módulo, vamos a hacer un pequeño resumen del mismo. Recordemos que cuando hablamos de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, se puede hacer una diferenciación entre los mismos. Dentro de los derechos sexuales encontramos el derecho a recibir apoyo y que se realicen ajustes para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción, derecho a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad, derecho a decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que se desea, derecho a acceder a servicios de salud y salud reproductiva que se adapten a mis necesidades, derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera, y derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y la identidad de género.
Por su parte, cuando hablamos de los derechos reproductivos, hablamos de derecho a decidir si querer o no tener hijos, así como el número y el espacio que transcurre entre cada uno, derecho a obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo, la salud sexual y la salud reproductiva, derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos, derecho a decidir si tener o no tener hijos y si se quieren tener relaciones sexuales o no.